Bienvenidos cada uno de los que nos visitan en este momento, en este lugar, en el templo, pero también bienvenidos quienes están en sus casas en este momento mirándonos por televisión. A los que están ahí en sus casas mirándonos por nuestro canal de televisión, los que estamos en este lugar, y al Espíritu Santo, démosles un fuerte aplauso de bienvenida a este lugar. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 2, que es lo que nos corresponde para hoy. Éxodo capítulo 2. Y nuestro tema de hoy, hechos para triunfar. ¿Cómo es? Hechos para triunfar. Dios no hace basura, todo lo que Él hace lo hace perfecto, incluyendo a nosotros los hombres. Dios no hizo cosas desechables, Dios no hizo al hombre porque no tenía nada más que hacer, lo hizo porque quería que sea perfecto, tal como Dios es perfecto. Dios no hace basura, nosotros no somos obra de la casualidad. Ninguno de nosotros nace por la casualidad, incluyendo nosotros los hombres, somos perfectos. Ahí en el versículo 1 y versículo 2, ¿qué nos dice? Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Dice que miró que este bebé era ¿qué? Hermoso, tal cual como somos los hijos de Dios. Hermosos. ¿Estamos hablando de quién? De Moisés. Estudiamos la palabra de Dios los domingos de manera secuencial, por eso vamos ahí en Éxodo, y usted ya sabe los demás estudios que hemos tenido. Lo que estaba pasando a este pueblo, lo que le estaba aconteciendo a cada uno de ellos. Dios nos da esa gracia a cada uno de los hijos de Dios. Ahí en el versículo 6, ¿qué dice? Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo de los niños de los hebreos, es este. El rey había decretado algo, que todos los niños deberían ser echados al río, que todos deberían morir. Pero este niño halló gracia delante de la hija de Faraón. Porque eso es lo que Dios determina como gracia. Cuando nosotros tenemos algo que hacer, ¿cuántas veces usted ha tenido que ir a alguna entidad, alguna oficina donde usted nadie lo conocía? Y usted llega a este lugar y lo atienden de tal manera que parece que lo conocían de hace mucho tiempo. ¿Eso qué se llama? Gracia de Dios. Esa es la gracia que Dios nos da a quienes creemos en Él, en quienes confiamos en Él. La gracia no es más que el actuar de Dios en nosotros, en nuestra vida. ¿Cuántas cosas que a nosotros se nos facilitan en el mundo y nosotros decimos qué buena suerte? Pero no es suerte, es la gracia de Dios en nosotros. ¿Cuántas personas que han tenido que hacer muchos trámites para lograr algo y vamos como hijos de Dios y en un día, 2 días conseguimos las cosas? Nuestra hermana Sonia, a través de lo que tenía que hacer, iba a algún consultorio donde la cita estaba para meses, mas sin embargo la gracia de Dios hacía que personas que ni siquiera conocían decían, la tiene para mañana, la tiene para estos 8 días, cosa que no se podía conseguir en fuerza humana, sino por la gracia de Dios. Dios nos da de su gracia, Dios no hace basura, Dios hace cosas importantes, pero debemos estar seguros de que Dios siempre cuida de nosotros. Ahí en el versículo 10, ¿qué nos dice? Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué, porque de las aguas lo rescaté. Dios sabe lo que nosotros necesitamos y Dios quiere lo mejor para nosotros. Debemos estar seguros de que no importa las circunstancias por las cuales estemos pasando, Dios siempre estará con nosotros. Muchas veces nos preguntan, ¿y dónde estaba tu Dios cuando tuviste ese accidente? Con nosotros. Por eso estamos todavía contando el cuento. ¿Y dónde estaba tu Dios cuando fracasaste en ese negocio? Con nosotros. Por eso todavía no nos hemos alocado. Hay personas allá afuera que con menos deudas de las que nosotros podemos tener, hoy en día están en un psiquiátrico. Hay muchas personas allá afuera que con menos problemas de los que nosotros tenemos ya se han suicidado. ¿Dónde estaba Dios cuando tenemos problemas? Con nosotros. Por eso es que podemos soportar.
Por eso es que hemos salido adelante. Jesucristo no quiere en ningún momento quitarnos los problemas que nosotros tenemos. Lo que Él pretende es prepararnos para salir victoriosos en esos problemas. Jesucristo en su palabra dice que mientras estemos en este mundo tendremos ¿qué? Aflicciones. Habrá dificultades, habrá problemas. En ningún momento la palabra de Dios dice que nos hagamos cristianos y que los problemas cesan. Lo que Él pretende es prepararnos a nosotros para ese mundo que seguirá siendo cruel, que seguirá siendo difícil. Pero siempre decimos algo: una cosa es tener problemas sin Dios y otra cosa es tener problemas con Dios. Una cosa es cuando alguien está enfermo y no tiene a Cristo en su corazón, y otra cosa es estar enfermo, pero tener a Cristo en nuestro corazón. Él transforma nuestra vida, Él nos da paz, nos da gozo que el mundo no nos puede dar. Dios no nos hizo para vegetar, Dios nos hizo con un propósito. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra, solamente que muchas veces nosotros no lo hemos encontrado. Cada uno de nosotros, si queremos tener una vida de triunfo, debemos tener un propósito claro en nuestra vida. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué quiere hacer usted cada día? Hay muchas personas que se levantan y no saben qué hacer. Hay muchos jóvenes hoy en día que ya son jóvenes, pero que no tienen un propósito claro en su vida. No saben qué va a hacer con ellos. Dios es un Dios de orden y tenía un propósito también en la vida de Moisés. Miremos ahí en el capítulo 3, versículos 9 y 10. Capítulo 3, versículos 9 y 10. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios salvó a Moisés de las aguas, pero ¿por qué lo hizo? Porque había un propósito. ¿Por qué Cristo nos sacó de allá de la inmundicia? ¿Por qué Cristo nos sacó del alcohol, de la droga, de la prostitución? Solamente porque Él no tenía nada más que hacer. Porque Él estaba tan desocupado que dijo: hoy voy a sacar a José Luis de esa vida en la que él vivía. Él a cada uno de nosotros nos sacó también de nuestras propias aguas, esas aguas turbias en las cuales nosotros estábamos viviendo. ¿Pero para qué nos sacó? Porque Él tiene un propósito con nosotros. Él no hace basura. No somos producto de la casualidad. Tal vez nosotros podemos decir: es que yo nací porque a mi mamá se le olvidó la pastilla. No era por eso. Es porque Dios ya tenía un propósito. No es porque a mis padres se les haya pasado por alto y nosotros no somos producto de una noche loca de nuestros padres. No. Tal vez nuestros padres no nos tenían entre sus planes, pero sí estábamos en los planes de Dios. Tal vez nuestros padres nunca pensaron en concebirnos, pero sí estábamos en los planes de Dios. Y eso es lo maravilloso. Que tal vez dentro del mundo nosotros no valíamos nada, pero para Dios sí. Esta mañana lo que Jesucristo quiere decirte es: tú no eres obra de la casualidad. No es que tus padres se descuidaron. No, todo ya está dentro de esos planes maravillosos de nuestro Dios. Dios rescató a Moisés de ahí de las aguas, pero porque tenía un propósito maravilloso. ¿Cuál era? Salvar al pueblo de Israel. Y si tú y yo estamos en este lugar, es porque Dios tiene un propósito también en nuestras vidas. Es porque Dios sabe qué va a hacer de nosotros. Si nosotros estamos pasando por una dificultad, una aflicción, Dios sabe por qué la estamos pasando. Muchos de esos problemas nos forman. Muchos de esos problemas hacen que nosotros crezcamos, nos desarrollemos. Hay muchas personas que han logrado grandes cosas en la vida porque tuvieron un día un problema, una dificultad, una necesidad. Es más, muchos de nosotros tal vez no estuviéramos en este lugar si un día no tocamos fondo. Dios permitió que tocáramos fondo, que pensáramos que ya no había otra salida para que pudiéramos acercarnos a Él y hoy tenernos en este lugar. No hay nada que suceda en el mundo que no esté dentro de los planes de Dios. Pero si Dios nos hizo para triunfar, entonces ¿por qué miramos en el mundo tanta persona fracasada? Si Dios nos hizo para que nosotros tengamos una vida de excelencia, ¿por qué miramos cada día más personas que en lugar de avanzar van para atrás? Si Dios nos hizo a nosotros para tener una vida maravillosa, ¿por qué cada día
veces sentimos que vamos mal, aún siendo cristianos. Aún conociendo de Cristo, muchas veces nosotros podemos sentir que nuestra vida no tiene nada de triunfo, aunque sabemos que Dios nos hizo para triunfar. Desde un principio Dios nos hizo para triunfar. ¿Culpa de Dios que nosotros vivamos en el fracaso? ¿Culpa de Dios que nosotros vivamos mal? No. Dios diseñó el mundo para que nosotros tuviéramos una vida de éxito. Dios nos hizo a nosotros para que tengamos una vida de éxito. Si nosotros no la tenemos, ¿es culpa nuestra? Es nuestra culpa. Dios tenía a Moisés para grandes cosas, pero había problemas en Moisés también. Dios lo tenía reservado para que él fuera el salvador de este pueblo, pero Moisés tenía problemas. ¿Qué era lo que impedía que él llegara a ser esa persona de éxito que Dios quería? ¿Y saben por qué muchos de nosotros no logramos tener una vida de triunfo? Hay un mal que se ha apoderado del ser humano. Hay un mal en toda la sociedad y que ha permitido que ese mal invada nuestro corazón. ¿Y saben cuál es ese mal que existe en el hombre? La excusitis. Siempre tenemos una excusa en la punta de nuestra lengua. Siempre tenemos una excusa para echarle la culpa a otro de lo que a nosotros nos está pasando. Al ser humano nos cuesta reconocer nuestros errores para poderlos corregir. Hay un gran mandato de parte de Dios y Él dice que debemos ser perfectos como Él es perfecto. Pero no se puede conseguir la perfección si no hay corrección. Solo la corrección nos lleva a la perfección. Cada vez que nosotros corregimos nuestra manera de actuar, nos acercamos a la perfección. Cuando usted tiene un trabajo y lo está haciendo, cada vez que usted descubre dónde hay una falla y usted la corrige, es que va a lograr que un día ese trabajo le quede perfecto. Sin corrección no hay perfección. Pero las excusas nos impiden corregir, porque nos impiden ver el error. Cada vez que nosotros buscamos una excusa a lo que nos está pasando, es una oportunidad menos que tenemos para corregir. Y de esa forma nunca podremos llegar a cumplir el sueño que tiene Dios, que seamos perfectos. Moisés tenía algunas dificultades y entre ellas 5 excusas que le impedían ser ese hombre de éxito, ser ese hombre triunfador que Dios quería. Y vamos a mirar a través de la palabra cuáles son esas excusas, y muchas de ellas que posiblemente las podemos tener nosotros también. Primera excusa de Moisés: ¿quién soy yo? Tenía problemas de identidad. Ahí en el versículo 11, ¿qué nos dice? 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él siempre pensaba que no era una persona calificada para eso. Él pensaba que no valía lo suficiente. Tenía problemas de identidad. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos ese mismo problema? Nosotros pensamos que no valemos. Nosotros mismos somos los que nos menospreciamos. Nuestros complejos son los que nos alejan de los demás. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que somos los otros los que no nos quieren, cuando nosotros somos los que nos alejamos de ellos? Y le echamos la culpa a los demás. Y entonces nosotros nos pobreteamos. Es que como yo soy pobre, es que ¿quién soy yo para poder ir a hablar? Es que yo no tengo el título que tiene ella, que tiene él. Es que yo no tengo el dinero que tienen ellos. Y nosotros mismos nos menospreciamos. Moisés tenía un serio problema de identidad. Y cuando Dios lo requiere para esa misión, lo primero que él dice es que ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo para estar allá? Nosotros mismos hacemos que los demás nos rechacen. Pero, ¿cuál es la respuesta de Dios? No importa quién eres. No importa quién eres. Ahí en el versículo 12, ¿qué dice? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal. ¿Qué le dice él? No importa, ve, porque yo estaré contigo. La respuesta de Dios es: no me importa quién eres, sino lo que yo voy a hacer de ti.
Dios no llama a personas importantes. Él nos hace importantes cuando Él nos llama. Dentro de su nómina de servidores, Dios no escoge personas que son lo suficientemente capacitados, personas que son muy importantes. No, Él escoge lo vil y lo menospreciado. No porque se sacie con lo peor, sino porque Él quiere demostrar que el error está en nosotros, no en Dios. Dios no hizo a unos mejores que otros. Dios nos hizo a todos por igual. Somos nosotros los que nos menospreciamos. Y por eso Él le dice, no me importa quién eres, lo importante es lo que voy a hacer de ti. No importa lo que éramos allá afuera, lo importante es lo que Dios quiere hacer ahora con nosotros. Muchos venimos de allá afuera no siendo importantes, tal vez los peores, tal vez de los que menos se esperaba, porque nosotros mismos nos considerábamos así, porque nosotros teníamos la respuesta y la excusa de Moisés. ¿Cuál era la excusa de él? ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo para que me tengas en cuenta? ¿Quién soy yo para ese hogar, para ese trabajo, para esa empresa? Y la respuesta de Dios, no importa lo que tú eres, lo importante es lo que yo quiero hacer contigo. Tal vez nosotros, la sociedad nos marcó diciendo que no éramos nada. Tal vez la sociedad nos marcó diciéndonos que éramos los más pobres, pero a Dios no le importa eso. Lo que Dios quiere es lo que va a hacer ahora con nosotros. Segunda excusa que tenía Moisés: ¿quién eres tú? No conocía a Dios. ¿Cómo poderlo dar a conocer si no lo conocía? ¿Quién eres tú? Ahí en el versículo 13, ¿qué nos dice? Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Quién eres tú? Moisés tenía muchos problemas con la relación a Dios, tenía una muy mala relación con Dios, no conocía muy bien a Dios. ¿Cómo darle a conocer a alguien a Dios cuando nosotros no lo conocemos? ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos con Dios? ¿Cuál es la relación que yo tengo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos? ¿Sí será que los conocemos? Moisés no conocía muy bien a Dios. Y si me preguntan quién me envió, ¿qué puedo decir? Y si me dicen quién eres tú, ¿yo qué puedo decir? Porque él no lo conocía muy bien. ¿Y cuántas veces nosotros podemos tener años en la vida cristiana y no conocer a nuestro Dios? Pastores, que yo sí lo conozco muy bien. Bueno, y si lo conoces, ¿por qué entonces vives en esa ansiedad? Y si lo conoces, entonces, ¿por qué vives tan preocupado? Y si lo conoces, entonces, ¿por qué estás tan desesperado? Si lo conoces, deberías confiar, porque Él actúa ahí en esa dificultad, en esa crisis. Dios es experto en convertir lo malo en bueno. Dios es experto en convertir la maldición en bendición. Y si conoces tanto a Dios, entonces ¿por qué vives desesperado? Entonces ¿por qué vives angustiado? Si conocemos a Dios, ¿cómo estamos en conocimiento con nuestra familia, con nuestra esposa? Muchas veces nosotros podemos vivir bajo un mismo techo, dormir en una misma cama y no conocer a la esposa. Y no conocer a la esposa. Podemos vivir muchos años con nuestros hijos y no conocerlos. ¿Cómo estamos en nuestra relación personal con Dios y con los demás, con nuestra familia? Y ¿saben algo más importante? Es que nosotros nunca amamos a alguien que no conocemos. Para enamorarnos de alguien, primero tenemos que conocerlo. Nadie se enamora de alguien que no conoce. Ese esposo, esa esposa que usted tiene, si usted un día se enamoró, es porque un día lo conoció. Si no lo hubiera conocido, no se hubiera enamorado. Yo siempre hago una pregunta aquí: ¿usted por qué no se casó con un japonés? Usted no lo conocía. Si usted hubiera vivido allá en Japón, a lo mejor al tener relación con ellos se iba a enamorar de uno de ellos y se iba a casar. Porque nosotros nos enamoramos de lo que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros nos enamoramos de lo que conocemos.
Nadie se puede enamorar de lo que no conoce. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos no enamorados de Cristo? Porque no lo conocen. Porque no sabe quién es Él. Pastores, que yo sé que Él hace milagros. Ah, bueno, ¿no será que estás enamorada del milagro? ¿No será que estás enamorado del milagro? Una cosa es estar enamorado del milagro, otra cosa es estar enamorado del que hace los milagros. Eso es muy diferente. Las iglesias hoy en día están llenas por montones de gente que buscan milagros, pero ¿buscan conocer a Dios? Hoy en día nosotros mismos los pastores nos engañamos y hacemos una campaña para sanidad y entonces decimos ¡qué bendición! El estadio se llenó, claro, el estadio se llenó, pero de gente que busca a Dios, de gente que ama a Jesucristo, con milagro o sin milagro, o gente que tan solo busca un milagro. Y yo siempre le hago algún reto a nuestros consiervos, pastores, y cuando se alegran mucho dicen, el estadio está lleno de personas, y yo siempre le digo, ¿por qué no sale una de estas tardes cuando el estadio esté totalmente lleno y les dice, hoy no va a haber milagros? El invitado experto en milagros no va a venir. Hoy tan solo saquen la palabra que vamos a estudiar Biblia. ¿Cuántos le quedan en ese estadio? Y de seguro que no le quedan muchos. Porque muchos de ellos no iban por a conocer a Dios. Porque muchos de ellos no iban a aprender Biblia. Muchos de ellos tan solo iban por un milagro. ¿Amamos el milagro o amamos al que hace los milagros? Moisés tenía un grave problema, y es que él no conocía muy bien a Dios. Y si me preguntan a mí quién me envió, ¿qué le digo? Y si me envían a mí y me dicen de parte de quién viene, ¿qué le digo? Esa era la preocupación de Moisés. No sabía de quién iba a hablar. Y cuando nosotros salimos a compartir allá afuera, ¿de quién hablamos? Es muy fácil nosotros hablar de un Dios proveedor, pero si nunca hemos tenido necesidad, ¿no será que estamos hablando, pero de alguien que no conocemos? Es muy fácil hablarle a alguien de un Dios sanador y darle mucha esperanza, pero ¿qué tal cuando el enfermo eres tú? Porque eso es fácil. Y nosotros como cristianos decimos, aleluya, Cristo vive, es que yo amo al Señor. Sí, tienes un buen empleo, tienes una buena empresa, no te hace falta el dinero, nunca te has enfermado. Eso es muy fácil decir, aleluya, Cristo vive. Pero ¿qué el día en que pierdas el trabajo? ¿Qué el día en que te enfermes? ¿Qué va a pasar? Entonces diremos de quién hablo. Job, cuando lo tenía todo, ¿dice que él conocía a Dios? No. Él dice antes de oídas que había oído. Y ahora que lo perdió todo y que no tenía nada, entonces ¿ahora qué dice él? Ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco. Ahora en la necesidad, en el problema, en la dificultad, en la enfermedad, es que ahora te conozco. Antes hablaba de lo que no conocía. De lo que no conocía. Por eso Dios permite que nosotros tengamos problemas, dificultades. Pero, ¿cuál era la excusa entonces de Moisés? Primero, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y nosotros mismos nos despreciamos. Esta mañana Cristo quiere decir que tú eres importante, tú eres la niña de mis ojos, tú eres lo más precioso para mí. ¿Por qué te menosprecias? ¿Por qué no tienes dinero? ¿Porque tal vez estás enfermo? ¿Por qué te menosprecias? No es lo que eres ahora, es lo que yo puedo hacer de ti. Eso es lo que Dios quiere. Segunda excusa, ¿quién eres tú? No lo conocía. Tercera excusa, ¿y qué si no me escuchan? Tenía problemas de intimidación, él vivía del qué dirán. Ahí en el capítulo 4, versículo 1, Él nos dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. ¿Y qué si no me escuchan? ¿Y qué si no me creen? Él vivía del qué dirán. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida secular vamos a hacer un negocio y lo primero que nosotros decimos: ¿y qué si me va mal? ¿Y si el negocio no funciona?
Porque nosotros siempre tenemos esa excusa y nosotros siempre pensamos que tal vez nos va a ir mal. Para nosotros es mucho más fácil creer en lo malo que en lo bueno. ¿Y cuántas veces hemos dejado de hacer ese negocio porque hemos creído que tal vez nos va a ir mal? ¿Y cuántas veces hemos perdido buenas oportunidades de restablecer nuestro hogar? Porque antes de ir a hablar con la esposa, con el esposo, hemos dicho, ¿y qué tal si no me escuchan? ¿Y qué tal si es peor? Y nos quedamos ahí. Y eso pasaba con Moisés. ¿Y qué tal si no me escuchan? ¿Y qué tal si no me creen? Y cuando Dios quiere utilizarnos para ayudar a alguien que está perdido, nosotros decimos, ¿y qué tal si me dicen, y yo te conozco, y yo sé quién eras? Y muchas veces eso nos limita a hablar de Dios. Yo sé quién eras, pero no es el que andabas antes borracho allá en la esquina. Y con eso nos quiere el diablo callar. ¿Y si no me escuchan? Y Dios muchas veces nos dice, ve y dé ese testimonio de sanidad y cómo Dios te salvó. Y muchas personas que dicen, pero ¿y si ellos me dicen quién era yo? El diablo es experto en recordarnos nuestro pasado para estancarnos, para callarnos. Y cada vez que nosotros tenemos palabras de vida de parte de Dios, entonces el diablo nos dice, pero acuérdate quién eras, acuérdate de dónde saliste, acuérdate que también andabas en cantinas. Sí, éramos, ahora ya no somos. Éramos, Cristo nos salvó. Amén. Amén. Cristo nos restauró, Cristo nos dio una nueva vida. Eras, pero recuerda de dónde te sacó, de allá en una cantina, hombre, mujer, prostituta o no. Dios transformó nuestra vida. ¿Y sabe cuál es lo más importante? Que con Cristo ahora todas las cosas son ¿qué? Nuevas. Todas son nuevas. Todos, cuando llegamos a Cristo, no éramos las mejores personas. Moisés no era la excepción, pero había algo en su corazón que lo estaba dominando, y era la intimidación. Tenía mucho miedo al qué dirán. ¿Pero qué dirán? ¿Pero será que me creen? Tal vez esta mañana tengas que tomar una decisión, y sabes por qué no la has tomado todavía, porque todavía sigues pensando en qué dirán. ¿Pero será que me van a creer? Pero es que si yo le voy a hablar de Dios a esa persona que tiene más dinero que yo, me va a decir, ¿y entonces por qué sigues todavía sin dinero? Y eso hace que me limite y entonces no le hablo. Tal vez esta mañana tenemos una palabra muy buena para alguien que la necesita, pero si estamos enfermos de algo, entonces hacemos que el diablo nos diga, pero si estás enfermo, ¿cómo vas a hablar? Pero si tienes ese problema en tu hogar, ¿cómo es posible que ahora vayas a hablar? Pero tal vez Dios ha permitido que nosotros tengamos problemas en nuestro hogar para que aprendamos a depender de Dios. Y cuando Él restaure mi hogar, entonces mañana yo pueda ayudar a salvar muchos otros. Pero porque ya no voy a hablar de lo que yo no conozco, sino de lo que ya tuve que vivir. Y entonces yo le puedo decir a esa persona, confíe, porque también un día el médico me dijo que yo iba a morir, pero mírenme ahora, estoy sano. Pero un día yo puedo también ser utilizado por Dios y decirle a ese hogar que está a punto de destruirse, no lo haga, confíe en el Señor. Yo un día también me separé, un día yo también tuve que vivir eso, pero ahora Cristo me quiere utilizar para restaurarle su hogar. Pero nos dejamos de llevar por el que dirán. Pero es que si yo le voy a hablar, de pronto me dice, ¿y usted por qué vive de esa forma? Y dejamos que el diablo nos intimide. Y Moisés decía, pero si no me oyen, pero si no me hablan. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? Ellos escucharán un día. Ahí en el versículo 8, ¿qué dice? 4:8. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, ¿qué dice? Creerán a la voz de la postrera. Y si aconteciere que ellos no te escucharen a la primera vez, ¿te escucharán a la segunda? Y si no te escuchan a la segunda, ¿te escucharán a la tercera?
¿Cuántas veces nosotros perdemos oportunidades? Porque vamos, golpeamos una puerta y esa puerta no se abre. Y entonces nosotros nos damos por rendidos. Y la solución tal vez estaba en la segunda. Y a veces nosotros llegamos y tocamos la segunda puerta y esa puerta no se abre. Y entonces nosotros echamos para atrás y no queremos seguir luchando. Pero tal vez la respuesta estaba en la tercera. No importa cuántas veces tengamos que golpear puertas, una de esas se va a abrir. Solamente que tenemos que confiar en Dios. ¿Y qué tal si no me oye? Y Dios no le está diciendo, tranquilo hijo, eso te van a escuchar a la primera. La respuesta de Dios, ¿cuál fue? Si no te escuchan a la primera, te escucharán a la segunda. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros. El problema, ¿sabe cuál es? Que nosotros queremos respuestas inmediatas. El problema es que nosotros queremos que hagan las cosas ya, instantáneas. Y queremos que la respuesta nos la dé hoy, ya, urgente. Le pedimos a Dios que nos hable y queremos que sea hoy. Le pedimos a Dios un milagro y queremos que sea hoy, porque no podemos esperar para mañana. Y Dios esta mañana dice, pues si no te lo hago hoy, te lo hago mañana. Si no te lo hago hoy, te lo hago mañana, porque el Dios es Él, no nosotros. Pero nosotros a veces queremos mandar a Dios. Nosotros queremos que a la primera oportunidad las cosas se nos den. Y Dios no le dijo eso a Moisés. Dios no le dijo, tranquilo, yo voy contigo. Así que por lo tanto, la primera vez que les hables, ellos van a quedar fascinados. No, dijo, si no es la primera, será la segunda. Inténtalo. Esta mañana Jesucristo quiere decirte, no sé cuántas cosas y cuántas veces lo habrás intentado, pero es necesario intentarlo. Muchos de los inventos que hoy disfrutamos, estas lámparas, computadores y cuantas cosas que hoy nosotros disfrutamos, es gracias a que hubo una persona que insistió. ¿Y cuántos de los beneficios tecnológicos que hoy nosotros disfrutamos, esa persona tuvo que hacer un intento, segundo intento, 3 intentos, miles de intentos, hasta que un día funcionó? Y por eso hoy nosotros podemos disfrutar. Si esas personas que descubrieron la energía eléctrica y muchos de estos otros inventos se hubieran rendido al primer fracaso, hoy nosotros no disfrutáramos de eso. Pero ellos lo intentaron una, otra y otra y otra y otra vez, y muchas veces lo intentaron y un día lo lograron. Eso es lo que le dijo a Moisés. Yo no te garantizo que va a ser a la primera, pero puede ser a la segunda, pero puede ser a la tercera. Y esta mañana a ti y a mí también nos está diciendo lo mismo Jesucristo. Yo no te garantizo que va a ser a la primera, pero que va a salir, va a salir. Yo no te garantizo que va a ser el primer intento, pero que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Solo tenemos que insistir cuantas veces sea necesario. ¿Qué problema estás pasando? No lo sé. Solo lo sabes tú y Dios. Pero sí sé que tienes que insistir. Pero sí sé que si la primera vez fallaste, tienes que intentarlo. Las personas de éxito son aquellas personas que fracasaron muchas veces, solamente que volvieron a intentarlo. ¿Sabe quién es la única persona en el mundo que no se equivoca? Y digo en el mundo, no digo Dios por eso. ¿Sabe quién es la única persona en el mundo que nunca se equivoca? Aquella que nunca intenta nada. Esa persona no corre el riesgo de equivocarse. Total, nunca hace nada. Pero las personas de éxito, ¿sabe cuál es el primer riesgo? Equivocarse. Este es el primer riesgo. El problema no está en lo que nos equivocamos. El problema es cuando nosotros no nos levantamos y lo volvemos a intentar. Las grandes personas de éxito fracasaron muchas veces, pero muchas veces se levantaron. Muchas veces lo intentaron otra vez. Si usted y yo tenemos miedo al fracaso, nunca llegaremos al éxito. Si usted y yo tenemos miedo a equivocarnos, nunca vamos a lograr nada. Solamente equivocándonos y corrigiendo es que logramos las cosas. Sin equivocación no podemos lograrlo. El problema no está en equivocarnos, el problema está en no corregir cuando nos equivocamos. A eso se llama arrepentimiento. El arrepentimiento nosotros pensamos que solo es algo espiritual. No, arrepentirse es cambiar de rumbo. Arrepentirse es volver a cambiar de dirección. Arrepentirse es darse cuenta que estoy mal y que tengo que volverlo a intentar. A eso se le llama arrepentimiento. ¿De qué cosas nosotros tenemos que arrepentirnos y volver a empezar?
Esta mañana el Espíritu Santo quiere decirte: nada está perdido todavía, inténtalo. Nada está perdido. Tal vez has volteado, solo están 2, 3 puertas, pero te falta todavía la cuarta y tal vez ahí está. Amén. Pero no podemos dejarnos estancar. La primera excusa, ¿cuál era? ¿Quién soy yo? La segunda, ¿quién eres tú? No conocía a Dios. Tercera, ¿y qué si no me escuchan? Tenía intimidación, le daba miedo el que dirán. Cuarta excusa, son 5. Vamos a ver la cuarta. Nunca he sido buen orador, nunca he sido bueno para algo. En el versículo 10, ¿qué dice? Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy, ¿qué dice ahí? Tardo en el habla y torpe de lengua, tartamudo. Señor, ¿no será que te equivocaste? ¿Cómo me escogiste a mí si yo soy tartamudo? Yo nunca he sido bueno para hablar, yo nunca he sido bueno para eso. ¿Y cuántas veces nosotros nos limitamos de esa misma manera? Es que yo para eso sí soy negado. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de hacer algo bueno y no lo hemos hecho porque hemos creído que no somos capaces? Dios no hizo personas incapaces. La humanidad parte de ¿cuántas personas? 2. Adán y Eva. ¿Hizo algún hombre capaz e hizo otro incapaz? Solo viene un hombre. Todos procedemos de tan solo un hombre. No hizo a unos más inteligentes que a otros. Solo que hay unos que se esfuerzan más que otros. Eso sí es diferente. A veces nosotros miramos a aquel empresario y decimos: qué rico, y un día sí voy a tener la empresa que él tiene. Pero ¿estás dispuesto a sufrir lo que él ha sufrido? ¿Estás dispuesto a luchar como él ha luchado? ¿O solo estás mirando la gran empresa que ahora tiene? Porque nosotros somos así. Miramos por televisión a alguien famoso en el fútbol, entonces decimos: así yo quiero ser, esa fama quiero tener. Pero ¿estás dispuesto a sacrificar lo que él ha sacrificado? ¿Estás dispuesto a sufrir como él ha sufrido? ¿O solo quieres la fama que él tiene? Dios tiene grandes cosas para nosotros. Todos somos capaces. La diferencia, ¿dónde está? En que unos se esfuerzan más que otros. Por eso, ¿qué le decía a Josué? ¿Cuál era la clave para que él llegara al éxito? Esfuérzate y sé valiente. Dios no le dijo: tranquilo, que yo te voy a llevar y yo voy a luchar por ti. Él le dijo que esfuérzate y sé valiente. Todos somos capaces. ¿Sabe por qué algunos son mejores? Porque ellos se han esforzado, porque ellos han luchado. ¿Y sabe qué es lo más triste todavía? Y lo que daña el corazón de muchos cristianos es que el cristiano cada vez vive peor y mira hacia afuera, alguien que no cree en Dios, alguien que reniega de Dios y cada día prospera. Y entonces decimos: qué injusto Dios. Mire esa persona que no cree en Dios y ya tiene 2 carros, 3 casas, 4 mujeres, aunque bueno, no sé si ahí está la bendición, porque si no puede con una menos con 4. Pero de todas formas, miramos hacia afuera y decimos: ¿cómo lo prospera? No, no es Dios, es porque él se esfuerza también. Porque aunque no conoce de Dios, a las 3 de la mañana ya está levantado, 4 de la mañana está levantado. Mientras el pobre son las 11 de la mañana y todavía está durmiendo. Esa es la gran diferencia. No es que Dios sea injusto. ¿Qué culpa que esa persona que no conoce de Dios sea una persona responsable? ¿Qué culpa que esa persona que no conoce de Dios sea una persona que trabaja duro? ¿Y qué culpa que el otro, siendo hijo de Dios, sea un vago? No se esfuerce, la pereza le gana. No es culpa de Dios. Dios no hizo personas más importantes que otras. El secreto está en lo que nosotros nos esforzamos. Nunca he sido capaz, nunca he sido buen orador, le decía él. Y la respuesta de Dios: ¿quién crees que hizo Dios? ¿Quién crees que hizo la boca? Ahí en el versículo 11, ¿qué dice? Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? ¿No soy yo, Dios?
¿Quién crees que hizo los dones? ¿Quién crees que hizo los talentos? ¿Quién crees que hizo a esa persona hábil o no hábil? Dice yo. Pero él creía que él era incapaz, que él no era calificado, que él no podía hacerlo. Y eso es lo que hacía que él viviera inútil. Él se creía inútil. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos engañar del mundo? Tal vez nuestros padres, por error, un día nos dijeron que éramos inútiles. Y nos marcó tanto que nos quedamos con eso. Y seguimos viviendo como inútiles. ¿Cuántas veces la sociedad misma nos marcó diciendo que éramos inútiles, incapaces, y nosotros nos creímos eso? Y seguimos viviendo así, como inútiles. Pero Dios no hace inútiles. Dios no hace basura. Dios hace cosas importantes. Dios nos hizo para triunfar. Si no triunfamos, no es culpa de Dios, es nuestra culpa. Es nuestra forma de vivir. Eso es lo que hace que nuestra vida no sea una vida de éxito. Quinta y última excusa de Moisés: sé que puedes hallar a alguien mejor. Ahí en el versículo 13, ¿qué dice? Él tenía problemas de inferioridad. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Señor, envía a otro. Mira que yo no puedo. Yo no sé por qué te fijaste en mí si yo de eso no sé hacer nada. Mira que yo soy tartamudo, mira que hay otros que hablan mejor, mira que otros son mucho más preparados. Pero Dios quiere escucharnos a nosotros y quiere usarnos a nosotros. La respuesta de Dios en el versículo 14, ¿qué dice? Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y aquel que habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. ¿Acaso crees que yo no conozco a Aarón, que sí habla muy bien, que es elocuente? Pero yo quiero utilizarte a ti. Porque Moisés, en su complejo de inferioridad, ¿no será que puedes utilizar a otro? Mira que mi hermano habla muy bien, mira que mi hermano es muy elocuente. Y Jehová, ¿qué le dice? ¿Acaso crees que yo no conozco a tu hermano? ¿Acaso crees que yo no sé que tu hermano es muy bueno para hablar? Pero yo quiero utilizarte a ti, que eres tartamudo. Yo sé que Aarón habla muy bien. Yo sé que Aarón estaría contento de que yo lo utilice, pero yo quiero utilizarte a ti. Y esta mañana quiere decirte Jesucristo lo mismo. ¿Acaso crees que yo no conozco que hay otras personas más capacitadas que tú? Claro que sí, pero yo quiero utilizarte a ti. Pero yo quiero que tú seas el que salga de ese estado en el que estás. ¿Qué tal si Dios solamente utilizara a aquellas personas muy elocuentes? ¿Qué tal si Dios utilizara solamente a aquellas personas que tienen grandes talentos y grandes dones? ¿Qué sería de nosotros? Pero Dios quiere utilizarnos. Dios quiere decirnos: tú eres capaz, porque yo te hice capaz. Y Dios se enojó mucho, porque Moisés estaba